En Contacto trae para usted todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falso eso. No hubo una sola víctima. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta en nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9 y por supuesto les saludamos con gusto todos los viernes. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Gracias a don Osvaldo Ceballos que nos presentó la información y bueno, por supuesto nos antecedió con los detalles de la jornada y esta tarde noche tengo el gusto de saludar aquí en el estudio a dos amigos de esta casa, dos analistas, catedráticos y exfuncionarios públicos con quienes platicaremos, a don Daniel Vadillo. Daniel, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Lauro, Luis. Y por supuesto, Lauro Rodríguez, gracias por estar acá. Muchas gracias. Esta tarde noche. Bueno, creo que de los temas que hoy tendremos que analizar, realmente pues nos tendremos que circunscribir casi en su mayoría a esto que ocurrió, a esto que pasó el martes a las 13:14, porque así lo reportó el sismológico aquí en Veracruz, aquí en Jalapa, para ser más específicos, a las 13:15 es cuando estábamos sintiendo el temblor, el sismo de 7.1 grados. Y bueno, Lauro, ¿qué probabilidades? Digo, matemáticamente esto sí suena bastante complicado, es bastante difícil. ¿Qué probabilidades existen, no? O existían de que en el 32 aniversario de la conmemoración de los sismos de 1985 se volviera a repetir una tragedia? O sea, ¿México se sacó la lotería o cómo está el asunto? Porque es una coincidencia desafortunada, la probabilidad muy baja, muy remota, pero no imposible. Sí, o sea, no, al claro, final de cuentas, la coincidencia nos rememora ese gran terremoto del 85. Afortunadamente dentro de lo que es la tragedia no tuvo las consecuencias de aquella época de hace 32 años en donde oficialmente murieron más de 10,000 personas, pero que los analistas señalan que tal vez sean hasta 30,000 los desaparecidos por las personas que nunca regresaron. Y en este caso la tragedia, de alguna manera, fíjate que había pasado a las 11 de la mañana un ejercicio de práctica, sí, sobre estos un simulacro, ¿no? Que en algunas dependencias no lo hicieron, ¿eh? El Congreso de Veracruz, por ejemplo, lo suspendió y fíjate lo que le pasó. Al final de cuentas nos recuerda que la naturaleza es impredecible y que debemos de tratar de prepararnos, pero la magnitud de un desastre, por eso se llaman desastres, rebasará siempre la capacidad humana. Lo que tenemos que tener es la capacidad para prepararnos, para tener equipos, para tener personal preparado, pero siempre será insuficiente cuando suceden estos eventos con estas magnitudes. Es evidente también, Daniel, que tenemos que voltear en este momento no solo a ver lo que está sucediendo en 3 entidades del país hermanas, como lo puede ser Puebla, lo puede ser Morelos o la Ciudad de México, sino hay que recordar que el pasado 7 de septiembre habíamos tenido también otro sismo de muy alta intensidad, dicen algunos que el más fuerte en 100 años, y también qué pasa con los damnificados de Oaxaca y Chiapas, ¿quién voltea a verlos? Pues así es, gracias por la invitación, auditorio. La atención se ha centrado actualmente en el Distrito Federal, es la que ha tenido más presencia de socorristas, de personas que quieren ayudar. Se ha canalizado mucha ayuda, muchos víveres hacia esa zona. Leía yo y veía yo algunas cosas en las redes sociales. La gente de Morelos, la gente de Puebla, que también sufrió algunos daños, pues hacían referencia a que no estaba llegando la ayuda como se deseaba. Efectivamente, ya había habido un sismo anteriormente con consecuencias igualmente desafortunadas, con pérdidas de vidas humanas en Oaxaca, en Chiapas, en el sureste del país, y de repente como que eclipsó, que ha sido la palabra que hemos usado de manera recurrente aquí también, eclipsó el tema del Distrito Federal a la necesidad que tienen otras entidades. Yo en lo personal veo todavía mucha desorganización, sobre todo de las autoridades como tal. Si bien en el 85, en el que pasó el 7 de septiembre y en el que acaba de ocurrir, la gente por sí misma se organizó con lo que pudo y con lo que tuvo a su alcance, las imágenes que yo veo en redes sociales y que vi en la televisión también es de que pareciera
que los centros de comando, los centros de encargados de atender emergencias de este tipo los agarró, perdón por la vulgaridad, fuera de base. Lo decía Lauro al inicio de este programa. Apenas 2 horas antes del sismo se había hecho un protocolo de evacuación, se habían hecho ejercicios para estar preparados. Mucha gente coincide en que en el sismo del martes no sonaron a tiempo las alertas sísmicas, lo platicábamos fuera del aire. Comentabas, Luis, fuera del aire, que probablemente porque los sensores que están interconectados a las alertas sísmicas, sobre todo el Distrito Federal, tienen que ver con la zona de la costa de Guerrero, y el sismo, Oaxaca. El epicentro estuvo muy cerca de la capital del país. Lo cierto es que no sonaron las alertas sísmicas, lo que probablemente pudo haber generado que más personas se evacuaran antes del sismo. Fue de inmediato, y es algo, perdón por la palabra, surrealista, que el día en que se estaban celebrando 32 años del sismo del 85, a 2 horas volviera a ocurrir un sismo, ¿no? Yo repito, me quedo con la imagen de los mexicanos organizándose a sí mismos como hace 30 años, con sus propias manos, con las herramientas que tenían al alcance, tratando de sacar a víctimas y a personas todavía con vida. Pero creo que, como lo decía Lauro, catástrofes de esta naturaleza siempre van a rebasar a las autoridades, sobre todo porque no hay manera de anticiparse con tiempo y poder pues generar mecanismos de evacuación, etcétera, ¿no? El supuesto caso también que tuvo en vilo a los mexicanos, a muchos de ellos que ven pues la televisión abierta porque no tienen acceso a televisión por cable, vamos a decirlo así, que es el grueso de la población en este país, en donde pues crece más la cifra de pobres, en donde la desigualdad sigue siendo un factor y un elemento más de control para el Estado, hay que decir las cosas como son. Pues aparece esta supuesta menor denominada Frida Sofía. ¿Esto es una alevosía de Televisa o es la evidente falta de ética periodística por parte de una empresa para manipular con otros fines, con otros objetivos, una realidad? Mira, yo lo vería de otra manera. Al final de cuentas, la generación de información en un momento de ese tipo no es muy certera. Tiene que ver con las precisiones que se están dando, el flujo de información que se da es de las personas que estaban ahí en las excavaciones. Obviamente, independientemente de si fue o no fue, lo importante es que eso alentó el esfuerzo al final de cuentas. Mantuvo la constante de atención por parte de las autoridades y de la gente. Y en algún momento hasta generó cierta expectativa como que de esperanza de que había todavía personas con vida en diferentes lugares, y ese fue como representativo. Que al final, hoy mismo se dio a conocer en los medios también nacionales la declaratoria de la Marina, en donde reconoce que hubo un error de información, pero hay que entender también la circunstancia, no se tienen todos los elementos, no estaban en un estudio de grabación con todo planeado y preparado, se fueron improvisando las cosas y de repente se generó este mito, pero al final de cuentas el mito sirvió para alentar a la gente, para que pudiera colaborar más y para generar ese halo de esperanza. Yo veía a la gente que estaba pendiente del rescate de esa niña, que no existió, pero que al final de cuentas representaba la vida de otras personas también que estaban en igual circunstancia. Entonces sí tenemos que medir mucho, porque en una crisis la desinformación es lo que prevalece. Creo que ahí hay más tema de donde cortar, porque evidentemente sí hay una coincidencia en cierta forma con lo que dices, pero lo que no es justificable es que no se siga como periodistas los cánones que el mismo periodismo exigen. O sea, entendemos la circunstancia, entendemos el entorno, entendemos todo esto, pero si hay información no verificable, que no puede ser validada por la autoridad, que carece de sustento y que solo forma parte de todo un descontrol propiciado por el mismo entorno en donde todo es caos, pues evidentemente la reportera, el reportero y el medio no debieron de brindar esa información o no considerarla como suficientemente viable para presentársela al auditorio, porque finalmente lo que hicieron fue exhibir y poner en tela de juicio la calidad de una institución que no tenía mancha, pero que nunca ha tenido mancha. Que al final de cuentas había por ahí, yo veía en cada una de las noticias que había un aparato que lo presentaron como así de alta tecnología, que detectaba movimientos. Vamos a una pausa y ahorita lo platicamos para regresar. Hay que cumplir con el patrocinador y volvemos. Ya regresamos a la mesa de análisis.
Regresamos a nuestra mesa de análisis. Se quedaba el tema caliente. Sí, había elementos tecnológicos que supuestamente estaban empleando, pero al final de cuentas, fíjate que esta información de que había alguien ahí atrapado fue confirmada por la misma autoridad, claro, que tampoco tenía los elementos para poder decir a ciencia cierta si había o no, simplemente que había un reporte de... Y al final de cuentas el nombre es lo que menos importa, o si era una niña o una mayor, o era otro, si había indicios de que posiblemente había, ahí era importante mantener el trabajo. Creo que aquí también es importante mencionar que aun cuando en este sismo y en estos eventos la cultura de protección civil y la acción inmediata del Estado se vio y se está observando, sí hay un descontrol o una desorganización hacia el interior de las tareas de rescate. Es decir, la Secretaría de Marina, el Ejército, están para salvaguardar la integridad de las personas. ¿Qué debieran haber hecho o qué debieran estar haciendo? Son montar los cercos de seguridad para no permitir el acceso de la población al punto en donde se está brindando el apoyo y solo permitir que aquellos que sí están especializados en el tema, como estos rescatistas que vienen de muchas partes o los mismos mexicanos que son expertos en este rastreo, como le dicen a los topos, dejarlos que operen, porque escuchábamos en redes sociales la crítica de los mismos especialistas que dicen que los de la Marina o que los de la Sedena, pues lo único que hacen es deshacer el orden con el que se debe de trabajar y no se están haciendo las cosas con la celeridad o la forma en como se deberían de hacer. Digo, no es descalificar, simplemente es observar ese hecho. ¿Está México preparado para otro sismo igual, otro evento de esta naturaleza en comparación con otras naciones? Y preguntaría, ¿esto sirve también de bálsamo al gobierno de Enrique Peña Nieto, que estaba sumido en un descrédito, en una serie de descalificaciones de cara a la elección del 18? Daniel. Pues a ver, que si está México preparado para otro sismo, pues difícilmente se puede contestar esa pregunta. Tuvieron que pasar 32 años para que ocurriera en el mismo lugar un sismo de menor proporción, pero con efectos también devastadores. Yo la respuesta creo que es no, como lo decía Laura al principio. Vimos naciones de primer mundo con, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Estados Unidos con los huracanes, hay cientos de muertos, hay inundaciones, hay casas destruidas y tienen la mejor tecnología del mundo. Claro. Entonces, en el caso de México, no, en materia de sismos, yo creo que no, porque difícilmente son predecibles. O sea, si supieran la hora, el lugar en donde va a ocurrir, la magnitud, habría manera de evacuar o de poner a salvo a la gente. A mí lo que me sigue llamando la atención es que muchas de las edificaciones que cayeron recientemente el martes en el Distrito Federal fueron edificaciones, algunas antiguas, otras que todavía prevalecían del sismo del 85, pero unas más recientes. Había un edificio del que se hablaba que se acababa de construir. Y entonces el trasfondo de muchas edificaciones que se vinieron abajo, lo decían algunos especialistas, es la corrupción, el uso de materiales de baja calidad, que no estaban bien cimentados, etcétera, ¿no? Eso sumado, repito, a que no sonó la alerta sísmica, bueno, no dio tiempo a que mucha gente saliera. La otra pregunta era... Lo de si es un bálsamo para el Peña Nieto. Pues no puede ser un bálsamo, dado que hubo muchos muertos. Le da la oportunidad al presidente, porque esa es su obligación. El presidente, digamos, está haciendo su esfuerzo, pero el presidente no está solo. Tiene una estructura de gobierno, tiene una Secretaría de Protección Civil, tiene una Secretaría de Medio Ambiente, tiene una estructura humana y tecnológica y de recursos humanos y materiales que debiera a estas alturas estar a la disposición de la gente damnificada. Yo repito, las escenas que yo he visto es civiles ayudando a civiles. Yo no he visto hasta ahora elementos de corporaciones policíacas, elementos de corporaciones de seguridad haciendo labores de retirar escombros y tal. Como tú lo mencionabas en tu apunte anterior, las autoridades de Sedena y Marina están resguardando las zonas. Hay videos en redes sociales donde llegan grupos de voluntarios en donde incluso no se les permitió el acceso. Recuerdo mucho de una persona que decía que tenía 10 ambulancias, tenía 40 elementos con todo el mecanismo para poder hacer exploraciones y se quejaban de que no los dejaban ingresar, ¿no? Entonces, desafortunadamente ahorita lo que corre es el tiempo. Entre más tiempo pase, entre menos oportunidades tengan los voluntarios, la gente especializada de entrar a las zonas en desastre, menos probabilidades va a haber de encontrar a más gente con vida, ¿no?
La reacción y el apoyo de las naciones, de presidentes, primeros ministros, reyes, incluso la del propio Papa Francisco, son asuntos que México debe agradecer, ¿no? Claro, al final de cuentas son muestras de solidaridad que México ha tenido para otros estados, lo tuvo para Estados Unidos, por ejemplo, incluso ofreció apoyo, que después lo retiró debido al primer sismo que afectó a la zona del sur de México. Y obviamente este tipo de manifestaciones son importantes. Fíjate que ahorita comentaba algo, Daniel, que me parece muy importante de la Secretaría de Gobernación, que tiene la coordinación de Protección Civil, y las dependencias en las entidades federativas tienen secretarías o subsecretarías de Protección Civil, y uno piensa que existe el personal adecuado para atender este tipo de casos debido a que hay estas estructuras administrativas, y realmente no. Son estructuras administrativas que coordinan la acción de los grupos voluntarios de Cruz Roja, de rescatistas, de Cruz Ámbar, Cruz Verde. Es decir, las secretarías como tal no tienen personal de rescate, y eso es algo que la gente no sabe. Que están y eso es grave. Es un sistema de coordinación. Por ejemplo, en Veracruz hay alrededor de 15,000 grupos de voluntarios que son los que operan en una emergencia. Por eso lo que vemos, dices, es que son ciudadanos. Sí, pero son ciudadanos voluntarios, rescatistas, claro, que se han preparado y que de alguna manera están en los censos de las secretarías. Pero las dependencias de Protección Civil como tales no tienen personal que sirva para rescate. ¿Por qué esta vez Estados Unidos reacciona de inmediato, a diferencia de lo ocurrido el 7 de septiembre? Es el resultado también de la mala imagen que tiene Donald Trump a nivel global y sobre todo al interior de su país, en donde pues hay quien dice que lo están a punto de enjuiciar en el propio Congreso para dejarlo de lado y ya no sea más presidente, o porque realmente le importa a México. Pues sí, la relación histórica entre México y Estados Unidos, vaya, es de centurias, de muchísimos años. La respuesta es oportuna, es solidaria, de alguna manera con lo que está ocurriendo con la expulsión de mexicanos, el tema de los Dreamers, pues obviamente Estados Unidos no se podía mantener ajeno. Sí. Hay una caricatura que estuvo circulando en las redes del águila de Estados Unidos, dándole pues de alguna manera reconfortando al águila que representa nuestro escudo nacional en un periódico, creo que era no sé si era de Los Ángeles. Entonces, sí es oportuna la respuesta, como decía Lauro, como tú decías, Luis, de las naciones que están atendiendo el llamado de solidaridad con los mexicanos. Hay donativos importantes, que ese es otro tema que se tiene que ordenar, porque hay varias cuentas a las que se pueden depositar, porque hay varios centros de acopio. Incluso aquí en Jalapa, ayer precisamente veía en las redes sociales de un falso recaudador de víveres que estaba puesto enfrente de una conocida tienda de autoservicio aquí en la calle de Lucio. Entonces, yo he caminado, ahorita que venía rumbo al programa, vi varias personas también en la calle poniendo como que su puesto de recuperar víveres. Hay que meter orden, sobre todo porque la gente en México está acostumbrada a brindar su apoyo, a dar su aportación. Tenemos el caso, por ejemplo, del Teletón. Entonces, es oportuna la respuesta de Estados Unidos, es oportuna la respuesta, por ejemplo, hablaban de Israel, que iba a mandar expertos, envió gente, Japón, Suiza, que creo que... Chile, Suiza, entonces, Estados Unidos, todas las manos Panamá son bienvenidas. Repito, la gente se está organizando por sí misma. Yo insisto, yo veo mucho civil, como decía Lauro, probablemente con capacidad para reaccionar, y veo menos gobierno y veo más gente, ¿no? Hay respuestas de gente que no lo esperaría uno, deportistas en todos los ámbitos, en el ámbito internacional, nacionales, pero gente que pues no tiene, vamos a decir, un nexo directo con México, pero aún así, sabedores de que están sufriendo una desgracia, aportan recursos como Cristiano Ronaldo u otros artistas, ¿no? Artistas, la sociedad civil se volcaron a ayudar y a solicitar, pero los políticos en mutis total. Bueno, está la controversia de los partidos políticos en relación a si donan parte de los recursos de campaña. Ya ves la declaración de Ochoa Reza de que 258 millones de pesos se donen de lo que son para campañas del PRI. López Obrador creo que se manifestó en el mismo sentido, aunque en realidad ese no digamos, no debería de ser el camino a seguir, porque reducir el gasto de campaña, si es para los partidos, está bien, pero si es para la organización de la elección, estaríamos muy mal. Hay que tener muy en claro qué es lo que están proponiendo y las posibilidades de que se pueda hacer eso legalmente, porque no es nada más una demanda social que se da
pero la demanda social regularmente no piensa en los aspectos legales ni las consecuencias de lo que se va a hacer. Claro. Aquí, como bien decía Daniel, es importante establecer criterios cuando se dan este tipo de eventos, quién puede recaudar, quién puede recibir dinero de particulares, porque cuando hay este tipo de manifestaciones, sí vemos mucho en los políticos que luego se quedan con las almacenes llenos de agua, de galletas, de ropa, y no sabemos a dónde va a parar todo eso. Así es. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Regresamos a hablar precisamente de esta actitud de los partidos políticos de lucrar. Esa es la palabra, lucrar con la desgracia. Vamos al corte y volvemos. Ya regresamos a la mesa de análisis. Regresamos a nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9. Decíamos que los partidos políticos, Daniel, están asumiendo una actitud, mientras que por semanas, vamos a decirlo como es, mientras por semanas se estuvo señalando del dispendio que representa el costo de las campañas políticas y de los dineros que se les otorgan a los partidos políticos para su manutención y su devenir cotidiano, pues resulta hasta insultante que mientras hay una desgracia, pues los damnificados no tienen ayuda, y pareciera que el INE, que es el árbitro, quien tuvo que haber puesto las reglas en este momento con una circunstancia sumamente especial, pues no lo hiciera. Y ahora salgan y aprovechen el espacio que les da la posibilidad de poder responder a lo que no respondieron en 2 semanas tras el primer sismo, que empiecen a lucrar con la desgracia, y diga el presidente del PRI, nosotros damos 258 millones, lo que representa el 25% del presupuesto en prerrogativas, y al rato sale el señor Andrés Manuel López Obrador a decir que él da el 50%, y ya por ahí salió Dante Delgado a decir que él da el 100% de las prerrogativas. Esto ya es un circo. Pues en principio, como tú señalabas, después de la tragedia del primer sismo de este año y luego el del martes pasado, hubo mutis de parte de los partidos políticos. No se sintieron de alguna manera involucrados en el tema. Fue a partir de la presión de las redes sociales y de los propios ciudadanos ante la magnitud de la tragedia, particularmente en el Distrito Federal, en Morelos, en el Estado de México, en Puebla, que ya no tienen otra alternativa, ¿no? Se entiende que había algunos diputados y algunos senadores que decían que se tiene que modificar la parte jurídica porque no es muy fácil disponer de un recurso que viene de alguna manera etiquetado o destinado al uso en algún elemento, por ejemplo, de la organización, de las prerrogativas, etcétera, de antemano decir yo lo doy si no hay un mecanismo jurídico que lo avale. Lo cierto es que los mexicanos hubiéramos esperado en su origen cuando menos el sí, la voluntad de los partidos, de las instituciones electorales como el INE, etcétera, en decir lo vamos a revisar. Repito, tuvo que ser la molestia de los ciudadanos, tuvo que pasar la negativa. Veo algunas fotos, por ejemplo, de diputados con una pancarta que dice yo no voy a donar. Tuvo que generarse esa reacción ciudadana. Pero esas fotografías que aparecieron en redes sociales fueron fotografías truqueadas, ¿eh? Es correcto. O sea, me refiero a que la negativa de los partidos en un principio a donar propició esta molestia de la población, y dejan de lado algo, auditorio, no es el dinero de los partidos políticos, claro, es el dinero del erario público, que en una condición de emergencia puede disponerse, si así lo mandata en su momento el INE y se hace la modificación legal. Yo, como decía Luis, me quedo con la idea de que ahora ya se volvió un asunto pues de ver quién da más, ¿no? Yo ya di el 25%, yo di el 50%, ahora yo doy todo. Y no hay que dejar de lado que la Constitución, a partir del artículo 80 en adelante, establece que pudiera, que ojalá no ocurra en el caso de nuestro país, pero hay una causal en donde puede no haber elecciones, claro, ¿no? A partir de una desgracia, de una situación de emergencia como la que acabamos de ocurrir, en donde la propia Constitución establece que la autoridad en turno puede continuar aun cuando su mandato hubiera concluido, si las condiciones de inestabilidad política o en este caso de situación de emergencia ameritan que no haya elecciones, ¿no? Hay que revisar a detalle la Constitución. Lo cierto es que qué bueno que finalmente les cayó el 20 a los partidos políticos, a sus dirigentes, en que deben aportar
parte de los recursos que, repito, son del pueblo. Hoy leía en redes sociales una convocatoria que hacía el senador del PRI, Héctor Yunes Landa. Él proponía un mes de sueldo, decía que desde el presidente de la República hasta el regidor, el presidente municipal, síndicos, tal, todos los servidores públicos aportaran un mes de sueldo, lo comentaba el senador. Y bueno, propuestas como estas va a haber mucho. Lo cierto es que primero necesitamos tener un diagnóstico de cuál es la situación real de viviendas afectadas. Hoy leía antes de venir al programa que hay 4,000 edificios en el Distrito Federal que presentaron ya problemas estructurales, ¿no? Hay otros tantos que fueron los que se cayeron. Necesitamos conocer primero el número real, porque se va a ir incrementando conforme pasen las horas de fallecidos. Hay que ver cuántos números de damnificados, cuántos números de heridos, cuántas personas, lo comentabas fuera del aire, se quedaron sin vivienda, que probablemente el sismo los agarró en sus centros de trabajo y a la hora de regresar a sus viviendas ya no estaban como tal y tendrán que estar ya en no pueden algún lado. entrar, ¿no? Entonces, primero a partir del diagnóstico saber cuánto va a costarle al país la reconstrucción y resarcirle el daño a estas familias. Déjame abonar un poquito nada más. Los partidos políticos son muy vivos, porque la ley electoral y sus no políticos puede, más. No, pues los políticos más. La ley electoral no puede ser reformada porque ya inició el proceso electoral 2018. Por lo tanto, no se puede hacer ninguna donación. Lo que están diciendo es simplemente una declaración que saben que no va a proceder. Lo único que tendría que suceder es que en el presupuesto se les diera menos, pero saben que como es campaña electoral y es presidencial, se incrementa el monto de las prerrogativas. Así es que el porcentaje que están donando no necesariamente es un porcentaje que les afecte. Y políticamente les está beneficiando, pero políticamente no puede hacerse. No puede ser una reforma legal en este momento para hacer lo que ellos dicen. Ahora, más lejos a lo que vamos, y decíamos, los partidos políticos son muy vivos, sí, pero los partidos políticos son entes, son estáticos, vamos a decirlo así. Quienes realmente les dan movilidad son quienes conforman estos partidos políticos. Los políticos como tal, que son una bola de vivales, vivos, como estos que proponen dar un mes de salario, o sea, un mes de salario a todos. A ver, permítame, los trabajadores de un ayuntamiento, ¿por qué han de donar el dinero si tienen un salario que apenas les alcanza para vivir? ¿No? Que lo donen ellos, que han vivido pegados a la ubre durante 20, 50 años. Pero déjame decirte que además en términos de recursos, México tiene alrededor de 170,000 millones de dólares en reservas internacionales congeladas. O sea, pueden jalar 1,000, 2,000 millones de dólares fácilmente para atender la emergencia. O sea, no es cuestión de dinero. Esto que estamos viendo es cuestión de política. Y ahí es a donde volvemos, es el tema de la falaz respuesta de los partidos políticos y del INE, una circunstancia tan grave en donde otra vez más se burlan del mismo pueblo. Desgraciadamente esa es la realidad. Ojalá, la pregunta aquí cabría, esto que va a suceder con el proceso electoral y esta situación, esta circunstancia en plena crisis, en una crisis humanitaria, porque estamos hablando de una situación extraordinaria en donde la gente perdió la vida, en muchos de los casos, familias completas se perdieron. En caso de Puebla, en un atrio, estaban al interior de una iglesia, en una ceremonia, en un bautizo, les cayó el techo encima y todos, solo uno de la familia que no fue a la misa, que no llegó, se salvó. Entonces, estamos hablando de una situación extrema. Y yo les pregunto, ¿esto los ciudadanos se lo van a cobrar a los partidos políticos en el próximo proceso electoral? Jugar con el discurso, jugar con el recurso que no es de ellos, es el recurso de cada uno de los mexicanos que a través de sus impuestos se aportan. No es una burla. Pues yo no sé si se lo vayan a cobrar o no. Lo cierto es que cada vez que hay una desgracia de esta naturaleza, se construye más ciudadanía, hay más conciencia social. Sí. La gente ya no tan fácil cree lo que le dicen. Me sujeto a lo que decía Lauro. Finalmente los partidos políticos saben que proceder legalmente para destrabar, eventualmente aportar recursos, pudiera de momento, porque el proceso electoral ya inició, ser inviable. También es cierto que México tiene reservas, se incrementó la base gravable, hoy pagan más impuestos, más personas y desafortunadamente no vemos las grandes obras que prometieron. La pregunta sigue siendo ¿dónde está ese excedente de recaudación de miles de millones de pesos? Porque ni hay obras y en algún lugar debe estar. Yo insisto, habrá que tener presente primero el diagnóstico de cuál es la situación real, pasadas las semanas, 2 semanas, cuando se rescaten a los
personas que todavía se puedan rescatar. Repito, hay 4,000, nada más en el Distrito Federal, 4,000 viviendas, 4,000 edificios que están mal, y lo cierto es que los ciudadanos el año que entra tendrán la oportunidad de dar un vuelco, Claro. ¿no? Cambiar incluso su propio sistema de gobierno, no sé, a través de las urnas, y ojalá Dios quiera que no ocurra otra desgracia que en el ínter del periodo electoral, que repito, habría que leer la Constitución, pudiera incluso evitar que haya elecciones si se llegase a presentar una situación de crisis y de emergencia como la que estamos viviendo. Por último, ya nos tenemos que despedir, pero durante esta semana también, y para ser más precisos, la tarde-noche de este jueves, falleció el líder moral de la sección 32 del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien fuera presidente de la Junta de Coordinación Política en la anterior legislatura, un político pues de toda una vida. Pierde el magisterio con la muerte de Juan Nicolás Callejas Arroyo, pierde el PRI un gran aliado, pierde Nueva Alianza a su líder. ¿Qué es lo que...? Bueno, siempre una persona que congrega en su figura a tantas almas que lo seguían y que estaban dentro de la estructura de poder que mantenía en Veracruz, obviamente van a resentirlo, porque saldrán nuevos liderazgos. Su hijo sigue siendo ahorita el presidente, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo el hijo que el padre. Y el padre es el que congregaba, el líder moral. Y obviamente cuando suceden estos eventos hay una recomposición interna, política interna, sí, que seguramente vamos a ver tal vez confrontaciones sobre quién ejerce ese liderazgo que deja un gran espacio, deja un gran hueco, un vacío político, ¿no? Exactamente. Pues les agradezco como siempre a Daniel Vadillo, a Lauro Rodríguez el venir a platicar con el auditorio a esta mesa de análisis. Nosotros nos despedimos, esperemos que le haya servido de reflexión y bueno, le haya interesado los temas que esta semana pues realmente nos abordan, son los que pues este sismo nos dejó y bueno, por supuesto hay que estar pendiente. Le pido que este próximo sábado a través de digital del 97.7 de FM La Máquina siga a la 1 de la tarde a Fernando Hernández y todo el equipo que le va a llevar el recuento pues del acontecer deportivo de la semana. Y bueno, por supuesto nosotros nos escuchamos el lunes a través de esa misma frecuencia, el 97.7 con Ariadna Lezama en punto de las 6:50. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, que tenga un excelente fin de semana. En Contacto trajo para usted todas las voces, las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.